¿Por qué digo que es interesante? Porque este señor era kantiano. Y la exposición de Kant que él hace, un capítulo, es una historia de filosofía. Pero, digamos, el nivel sería el de un curso de acceso, una introducción. Pero el análisis que hace de Kant es una joyita. ¿Cómo se llama el señor? Manuel García Morente. Lecciones preliminares de filosofía. Y eso, por ejemplo, al que le interesara. No vais a tener tiempo, pero la vida es larga y es corta, depende de cómo se mire. Entonces, siempre es bueno. A mí siempre me gusta dar referencias. El día de mañana, ahora no. Pero el día de mañana decía, pues esto, ese es un libro que se consigue muy fácil. Es muy baratito en sí. Pero yo sé que está en PDF. Además, lo debo tener. Cuestión que yo lo busque y os lo mando. A demanda lo podemos hacer. Bueno. Entonces vamos a empezar hoy intentando recoger lo fundamental. A ver, para mí, es el filósofo más importante de la modernidad y del actual. Vamos, para mí es el filósofo más importante después de los clásicos, para mí. Con un antecedente fundamental que es Descartes, para mí, y también Descartes y Hume, pero más, yo considero, que son valoraciones personales, yo considero que todavía acá, primero, que hay respuestas a muchos interrogantes, y que por otra parte todavía, digamos, es como una mina a la cual no se le ha sacado todo el rendimiento, ni mucho menos. Bueno. Entonces, me parece clave. Yo diría que cualquier persona con una formación exigente, que no tiene por qué ser específica, ¿no? Pero una persona adulta que le interesa tener unas cosas claras y sea exigente consigo mismo, sería bueno. Bueno, primero, es bueno conocer de filosofía. Sabéis que no todo el mundo tiene acceso a la filosofía, pero sí que es bueno, independientemente de lo que uno se dedique. Y una vez, digamos, entrando en la filosofía, es bueno entender a Kant. Kant es el filósofo, el pensador que necesita una introducción por otra persona. Así como hay otros que se leen más por sí mismo, aunque todo tipo de comentarios o de análisis que se haga por especialistas, buenos especialistas, siempre sirven. Por ejemplo, Nietzsche se puede leer muy bien, pero se pueden leer algunas obras introductorias a Nietzsche o que sacan partido a la filosofía de Nietzsche, también muy interesante. No pasa con los clásicos, ¿no? Puedes leer a Platón, pero puedes leer otros pensadores que han, de alguna manera, lo han destripado, por decir así, el pensamiento platónico. Bueno, vamos a lo clave. Kant, ya sabéis que lo situaremos en el siglo XVIII. Muere, me parece que a principios del XIX, por el 1800, me parece cotejarlo, porque creo que sí, como en 1807 o por ahí. Bueno. Porque Hegel muere en 1830 o 31, me parece. Es un filósofo alemán. De Königsberg se dicen que nunca salió y abandonó su ciudad natal, que siempre estuvo ahí. Hay algunas cosas muy curiosas acerca de su biografía. Lo importante a retener que él escribe son conocidas, las famosas crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Y otras. Pero la mayoría de las demás obras son subsidiarias de alguna manera de estas tres críticas. Que sigue, por ejemplo, fundamentación de la metafísica de las costumbres, por poner un ejemplo. Es subsidiaria de la crítica de la razón práctica. Tiene unas obras más pequeñas. Y de todas esas tres, las dos más importantes son imprescindibles de entender la aportación que hacen crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. Porque la crítica del juicio es una obra de estética, es crítica del juicio estético.
que no hemos entrado en la estética nunca, solamente cuando hemos, porque no se entra normalmente, ¿no? Cuando hemos dicho, cuando hablábamos de los trascendentales del ser y decíamos bien, verdad, belleza y este tipo de cosas, pero no hemos entrado en la estética. ¿Qué es razón pura? Es lo mismo que razón teórica. Entonces ya yo voy ya poniendo elementos porque si bueno, críticas son puras. Entonces vosotros decís, bueno, ¿crítica de qué? Pues crítica de... la razón pura es la razón teórica. ¿Qué es la razón teórica? La razón que produce la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Pues la ciencia. La ciencia en el sentido clásico, ya sabéis que es episteme, en el sentido moderno. La ciencia siempre ha sido la física, ¿eh? Siempre. Y porque en el fondo todo es una gran física, ¿verdad? Ciencias de la naturaleza, ciencias biológicas, esto es una gran física, ¿no? Entonces, la razón teórica es la que produce la ciencia. Y la razón práctica es la razón moral. O sea que la razón teórica tiene como tarea fundamental, cometido fundamental, enunciar o formular, para no caer en una redundancia, los enunciados científicos. ¿Qué es un enunciado científico? Por ejemplo, una ley. Un enunciado, estoy estudiando lengua, es una oración que con un sujeto, con un predicado, que se dice algo de algo, se afirma algo o se niega algo. Eso es un enunciado. Bueno, pues los enunciados científicos son en realidad conclusiones de una determinada investigación con su demostración y su experimentación y demás, que puede establecer que este enunciado es verdadero. La vocación del científico, de la ciencia, es formular enunciados verdaderos. Ya Descartes había dicho, discurso del método para llegar a la verdad, para dirigir bien la razón y llegar a la verdad en las ciencias. Ese es el objetivo del siglo XVII y XVIII, ya lo pone Descartes en discurso del método. Entonces, un enunciado científico es un enunciado que se establece como verdadero después de haber aplicado un método. Razón práctica, razón moral. Moral en el sentido amplio. No es exactamente la moral y la ética forman parte de este ámbito. Pero es todo juicio, todo enunciado, ya sabéis que se habla de juicios todavía, juicio ya de la época de Aristóteles, que tiene en cuenta o como punto de partida o como base la libertad. Podríamos decir que en el juicio, en el enunciado teórico, la base es la razón, el logos, el clásico. Todavía no estoy utilizando terminología kantiana específica, ¿no? Y la razón práctica, la base es la libertad. Nosotros tomamos dos tipos de decisiones en la vida. Decisiones teóricas y decisiones prácticas. Y para que veáis que no es nada tan inalcanzable, por ejemplo, si tú te quieres comprar, vamos a poner un televisor, pues aquí va a actuar la razón teórica. No es que estés haciendo ciencia, quiero decir que te vas a guiar por unos criterios contrastados y razonables y decir, bueno, yo tengo 300 euros. ¿Qué me puedo comprar con 300 euros? Lo mejor. Pues ese análisis, ese sondeo que hacemos cuando nos queremos comprar algo, cuando llegamos a un coche, ¿no? Pues lógicamente eso sería un juicio teórico. Digamos, no es ciencia eso, pero esa es la parte de nuestra inteligencia que estamos usando. Oye, hoy hay un partido aquí muy cerquita de Calderón, tal como me vengo, yo estaba dudando. Al final me arriesgué, utilicé más la otra, porque la otra es riesga. La razón práctica es de asumir riesgo. Y yo digo, lo seguro hubiera sido dejar el coche no sé dónde y haberme venido en metro, como he hecho en algunos momentos.
Bueno, pues ese análisis, ¿cómo llego de la manera más rápida a Lavapiés y no me arriesgo a llegar tarde? Bueno, ese sería un juicio teórico. Juicio práctico. Pues me quiero comprar un jersey, voy al cine y elijo una peli, voy a un restaurante y elijo un plato. Esos serían juicios prácticos. Pero olvidados de práctico en el sentido cotidiano. Juicios en donde, o enunciados, decisiones prácticas, decisiones morales son. Moral viene de mos mores en latín, que es costumbre. Quitémosle el aspecto moralista a la cuestión moral. Esos son los juicios, los enunciados prácticos. En donde la razón última, por decirlo de alguna manera, o el fundamento último es la libertad. En el fondo, si insistiéramos, ¿por qué has elegido tal cosa? A lo mejor la respuesta final sería porque me da la gana. Hombre, siempre intentamos explicar, bueno, mira, no, sí, es que se puede razonar. Pero en una decisión siempre hay libertad, aunque sea teórica. ¿Cómo? Moral. En una decisión siempre hay libertad, quiero decir que aunque sea teórica. No hay libertad porque ahí la libertad no interviene. Sí hay libertad de abstenerte, de lo único. Pero no si tomas una decisión científica, no, la otra son juicios, es un ejemplo muy chapucero en el fondo porque intervienen elementos del gusto también. Bueno, tengo esta idea, no es, pero quiero decir que lo sensato sería, bueno, comprar lo mejor en relación calidad-precio. Pero también va a intervenir el gusto, con lo cual ya ahí le quitamos. Pero, por ejemplo, en ciencia, la libertad no interviene. En ciencia tienes una información, tienes unos datos, estás buscando algo, lo consigues, no lo consigues, cuando lo has conseguido tendrá que estar comprobado y estar contrastado y además poder ser presentado a los demás, a la comunidad científica internacional. De manera tal que ellos te lo van a medir con unos criterios que tú tienes que haber usado. Y ahí no hay libertad. Hay libertad de hacerlo o no hacerlo, porque por sobre todo eso está la persona, ¿no? Y yo siempre, por eso decíamos cuando veíamos Descartes, que Descartes decía, así como yo puedo permanecer irresoluto por ejemplo, respecto a la ciencia, Descartes dice, yo no me precipito, me abstengo y no me voy a equivocar, pero sin embargo en mis actos yo no puedo hacer eso, porque tienes que actuar. Aún la abstención es una acción. ¿Por quién voto? Pues, las próximas elecciones. Primero, ¿voto o no voto? ¿Por qué voto? Si sigues dudando y no has votado, has elegido no votar, en el fondo, porque no te has atrevido a tomar una decisión. En ese sentido, yo insisto con esto porque voy casi a la conclusión, ¿no? Pero para que la tengáis en cuenta desde el principio, la conclusión, porque no tenemos mucho tiempo en el desarrollo de este tema. Siempre digo yo que las decisiones morales o prácticas son siempre apuestas, más o menos alocadas, pero son siempre apuestas. Bueno, toda la esfera de los sentimientos, de elegir una pareja, tus amigos, bueno, eso es un mundo que la razón interviene muy poco. Debería intervenir, Debería intervenir, pero a veces hay atavismo. A ver, ¿por qué la gente fuma? Y no puede dejar de fumar. Cuando la mayoría de la gente que fuma sabe que es una barbaridad. Eso es la típica cuestión donde no eres libre. Ahí no eres libre, ¿ves? Curiosamente. Pero digamos, no es la razón la que rige esas conductas. Precisamente cuando se suprime la libertad de los actos morales es cuando eres prisionero de ellos. Digamos que pierdes la libertad, ¿no? Es cuando hemos hablado ya en alguna oportunidad de esto, en una relación amorosa, más que querer a otra persona, lo que pasa es que estás enganchado. Ese enganche te quita libertad, ¿no? Pero eso siempre estamos en el terreno de lo moral. Por eso nadie te va a convencer, pero bueno, ¿cómo puedes estar con esa persona si es un vago, no hace nada, además es un chulo y además seguro que es un maltratador, ¿no? No, pues es que lo quiero y se acabó. Como te digan lo quiero, esto sea... Eso sería una decisión práctica.
Pasa que las decisiones prácticas buenas, por decirlo de alguna manera, son aquellas donde interviene tu libertad. Y las pésimas son aquellas donde tu libertad está coaccionada y por lo tanto ni siquiera tiene valor moral, dice Kant, pero lamentablemente está en el ámbito de lo práctico. A ver, de lo práctico. A ver, para avanzar y empezar. Lo teórico tiene que ver con la ciencia y lo práctico tiene que ver con la vida. ¿No? Ya está. Con el vivir. El vivir es práctico. Fijaos que hay una palabra que se utiliza mucho, que es praxis, una palabra griega, que quiere decir acto, acción. La praxis se usa en ciertos contextos, ¿no? No, es que esto, una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis, te dicen. Claro. Una cosa es la teoría y otra cosa son los hechos, la realidad. Bueno. Ahora vamos acá. Vamos a ver la crítica de la razón pura. Yo no he traído ahí textos, pero voy a hacer referencia. A ver, Kant, la crítica de la razón pura tiene tres partes. Estética trascendental, ya luego diré qué quiere decir la palabra trascendental. Analítica trascendental y dialéctica trascendental. A su vez tiene una introducción y dos prólogos, vamos, las ediciones actuales. Bueno, para no ir exactamente en lo que voy a hacer en los planteamientos que está en los preliminares, o sea, en la introducción y los prólogos. Y luego voy a seguir la obra, lo que hace en la primera parte, en la segunda y en la tercera. Y entonces no tenéis pérdida. Con los modernos conviene, porque ellos mismos te dan el orden de su pensamiento. Así como con Descartes decían, esto está en la primera parte, en la segunda. Conviene porque son cosas que con Nietzsche no se puede hacer. Porque Nietzsche voluntariamente rompe este sistema, tiene como un exoesqueleto Nietzsche. Entonces, es distinto a estos que tienen una estructura perfecta, su obra porque responden a su pensamiento. A ver, lo primero que dice Kant es que ha llegado el momento, lo dice por ahí, una vez, dice él, y de ahí viene la palabra crítica de la razón pura, ha llegado el momento, dice Kant, de someter al tribunal de la razón a la razón misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, fijaos que ya Descartes hace tabula rasa, somete toda la duda, pero según Kant, hay que no solo preguntarse cómo es posible el conocimiento, como se han hecho, según él, se han planteado los filósofos anteriores, los anteriores son del siglo pasado. Ellos ya se ha producido una separación tajante, ya no hacen alusión a los clásicos nunca en esta época. Hacen en todo caso a los del siglo anterior, como mucho. Porque esa ruptura que se produjo en el 17. Entonces dice, antes que preguntarnos cómo es posible llegar al conocimiento en tales o cuales ámbitos, que ya lo vamos a ver, dice, hay que preguntarse si la razón humana, por su propia naturaleza, puede llegar a la verdad. O sea que para él hay una pregunta previa de cómo es posible conocer, sino es si es posible conocer. Porque claro, cuando tú dices cómo podemos conocer, das por sentado que se puede llegar a conocer adecuadamente. Pero también te puedes preguntar, bueno, ¿será posible realmente esta empresa de conocer y llegar a la verdad? Para saber esto, Kant nos va a decir, pues vamos a someter al tribunal de la razón a la razón misma. Por lo tanto, es menester una crítica de la razón, en este caso la razón pura. ¿Y quién hace esta crítica, este análisis? Pues la propia razón. Es como una autocrítica, una crítica de la razón a la razón. Hasta ahí me entendéis, ¿no? La razón pura es lo que critica. No, sí, la razón teórica. O sea, la obra que estamos analizando va a hablar de la ciencia.
Ella le llama pura, ya veremos por qué. Porque hay una parte de la razón teórica que sería la razón pura. Por eso lo vamos a ver luego. Él ha llegado el momento de que veamos si realmente la naturaleza de nuestra inteligencia, ya estoy saliendo de acá, nos puede llevar a conocer. Yo creo que es una pregunta muy legítima, ¿no? Es como cuando nos hacemos todos estos interrogantes y decimos, pero a ver, ¿tiene algún sentido hacérselo? Es que vamos a encontrar una respuesta a este interrogante. Yo creo que es una pregunta previa muy interesante, ¿no? ¿O no? Yo pienso que tiene sentido hacérselos, pero no porque vamos a encontrar respuestas, pero sí tiene sentido. Yo creo que más o menos va a ir viendo a lo largo del curso que puede tener sentido. Pero yo decía al principio del curso, porque lo interesante es el propio trayecto, el propio interrogarse, el propio ir encontrando salidas a estas preguntas. Pero la respuesta, como a veces a alguno le gustaría, no se puede garantizar, porque a mi modo de ver son imposibles. Estos planteos se los hace cuando hace la integración entre el racionalismo y el empirismo. ¿Cómo? Cuando hace esa integración del empirismo y el racionalismo, porque pasa por las dos etapas. No, pero él no es que él no es. No. Sí, esto, digamos, le va a surgir sobre todo en ese momento. ¿Cuándo le va a surgir? Pues le va a surgir cuando lee a Hume. Que él dirá que la lectura de Hume me despertó el sueño dogmático. ¿Cuál es el sueño dogmático? Pues el dedicarse, partir del dogma de que podemos llegar a la verdad. Entonces tú te dedicas, ¿cómo puedo llegar a ella? Pero hay una pregunta previa. ¿Es que puedo? ¿Es posible que la razón humana pueda llegar? Esa es una pregunta previa. Porque si no sería a partir del dogma de que podemos llegar a la verdad. Muy bien, Laura. Es cuando él, digamos, empieza a poner en crisis su formación racionalista en el pensamiento de Leibniz versión Wolff, que era lo que estaba ahí. Todo esto son datos que están al alcance y se entienden. Pero lo que creo que es importante que entendamos, porque lo que uno entiende al punto bien lo incorpora a la propia experiencia y al propio pensamiento. De eso se trata. Entonces, yo considero que es útil, o por lo menos a mí me sirvió, incorporar a mi filosofía personal que me orienta en la vida. El saber que yo no voy a encontrar respuestas a los interrogantes. Por ejemplo, a mí me sirve. Entonces, qué mal, ¿no? No, de mal nada. Ya necesitaría más tiempo para explicar que no tiene nada de malo. Al contrario, está muy bien. Está muy bien. Porque eso va a tener muchas consecuencias en la vida personal. Como por ejemplo vivir el presente, por ejemplo no lamentar el pasado, no pensar que el destino, que hay algo predestinado, tantas cosas que son muy útiles. O sea, a mí me sirve y no me sume en un sinsentido y en una especie de gran depresión, sino todo lo contrario. De esto estamos hablando. Y también estamos hablando desde el punto de vista más académico de lo que dice Laura, de cuando él realmente toma conciencia de que no se puede partir de un dogma. Muy bien. Kant se hace las siguientes preguntas en estas preliminares. Como no he traído los textos, no puedo decir, esto está en tal párrafo de la segunda, del prólogo, del primer prólogo, no lo he traído. Pero eso no lo necesito saber. Se hace. ¿Qué puedo? Se pregunta. Esto es lo que va a intentar resolver la crítica de la razón pura. ¿Qué puedo yo saber o qué puedo conocer? La primera pregunta que va a intentar resolver en las críticas de su filosofía. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Esa es otra pregunta. Y en definitiva dice, bueno, ¿qué es el hombre? O sea, responder las tres cuestiones es responder a qué es el hombre. La pregunta por el hombre.
La cuarta es ¿qué es el hombre? En realidad son tres, pero ¿qué es el hombre en su método? Porque si tú te preguntas qué es el hombre o qué es el hombre que yo soy, tendrías que hacerte la siguiente: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? La primera, ¿qué puedo conocer? Una pregunta que apunta a lo que va a ser la razón teórica. ¿Qué debo hacer y qué me cabe esperar? A la razón práctica. ¿Qué es el hombre? Bueno, es una pregunta global. Pues esas tres preguntas son las que de alguna manera va a responder Kant en esta obra y que va a seguir intentando responder la filosofía hasta nuestros días y que ya también se ha referido a ellas, pero Kant lo hace de una manera, para mí, la distinción entre qué puedo conocer y qué debo hacer me parece fundamental. Me parece muy importante, porque va a definir dos ámbitos de nuestra vida muy diferentes, que pueden ser complementarios, por supuesto, y apoyarse, pero que no tenemos que confundirnos. Porque cuando colocamos cualquier problema en la vertiente equivocada, vamos a sacar unas conclusiones totalmente absurdas. Muy bien. En esta misma parte preliminar, Kant va a plantear la cuestión de la metafísica. Y es muy interesante. Hay un texto que, a ver si lo consigo, lo tengo por ahí, pero a ver si lo traigo, pues lo mando por lo menos. Dice: la metafísica, dice, otrora reina de todas las ciencias, pero y su gobierno era despótico, pero hoy en día ha caído, bueno, se ha derrumbado y realmente ha quedado como vestigios del pasado. O sea, en una palabra, hay un ataque frontal a la metafísica desde el principio de la criticación pura. Kant va a ser, digamos, la situación de la metafísica en el campo de la filosofía tiene dos situaciones muy claras, epistemológicamente hablando, antes y después de Kant. Después de Kant es imposible considerar a la metafísica como ciencia o como disciplina filosófica o como algo que hable de algo. Él la integra, no la critica. Simplemente dice que no pertenece a la ciencia. O sea, sí, bueno, no, pero sí, la metafísica clásica la elimina del campo de la ciencia. ¿El espacio-tiempo, cuando habla de espacio-tiempo, eso es otra cosa, eso está en la estética, eso ya es otra cosa. No, la metafísica queda totalmente, en esto se hace cargo, por un lado, de Hume, que ya había hecho una crítica de la metafísica muy importante, y que aparte viene ya en la tradición anglosajona, se remonta a Guillermo de Ockham, la primera crítica de la metafísica. Pero Hume ya es tajante, Hume ya es tajante, que no lo vamos a dar, no lo hemos dado, allí al lado sí que ha dado algunas pistas. Tengo algún video cortito sobre el empirismo. Entonces, la metafísica no ha lugar. Porque ya veremos por qué. Es absolutamente indefendible esta disciplina. Por eso allá vosotros, si votáis a un profesor de metafísica para presidente de la Comunidad de Madrid. Porque el señor se dedica a cosas que no existen. Es una broma, pero bueno, no tan broma, ¿eh? No tan broma. No tan broma. Verdaderamente. Bueno, profesor de metafísica. Hombre, yo ya lo he dicho aquí, me parece, pero lo he dicho al lado. Bueno, la metafísica es como arqueología, así, como paleontología. Tú sacas restos y los estudias y ves qué te dicen esos restos fósiles, pero más de eso no se podría hacer metafísico hoy en día. Bueno. En cualquier caso, Laura tiene razón, porque Kant va a fundar otra metafísica, que no tiene nada que ver, que es una metafísica práctica. En la crítica son prácticas, no en la pura. Pero la que... Estaba pensando, pero entonces, ¿qué es espacio-tiempo si no es No, el espacio-tiempo no tiene nada que ver. No, eso no es metafísica. Bueno, seguimos.
Si no está mal lo que hace Laura, porque es una buena estudiante. Pero podría tener el problema de que viene con unos moldes o con unas categorías que ella quiere rellenar con lo que aquí se dice y de repente no le caben o se le revienta o se le escurre. Pero eso está bien, eso es muy filosófico. Está muy bien, está perfecto. Bueno, vamos ahora a la crítica, yo creo que hemos dicho las cuestiones fundamentales. Bueno, sí. Tengo que decir una cosa que es como técnica, pero la vais a encontrar por ahí. No me quisiera detener mucho. Para Kant, para la ciencia, se han usado dos tipos de juicio. La ciencia teórica. Juicio enunciado, ¿no? Pero yo creo que sabe el término kantiano de juicio. Juicios analíticos y juicios sintéticos. Esto lo digo de paso, pero como se dice tanto. Un juicio analítico, fijaos, la palabra, es aquel que el predicado se obtiene del análisis del sujeto. Por ejemplo, el hombre es un animal racional. Animal racional se obtiene del análisis del concepto hombre. Digamos que son tautológicos, o sea, en el fondo son como perogrullados, ¿no? Son siempre verdaderos, dicen los juicios analíticos. Porque como si tú dices A es igual a A. O sea, ¿por qué? Porque el sujeto lo único que hace es explicitar lo que está en el predicado. Estamos hablando siempre de juicio en el sentido clásico, ¿eh? Todavía la lógica es sujeto, cópula, predicado. Si no entendéis, por favor, me paráis, ¿eh? Bueno, el juicio analítico tiene una ventaja, dice Kant, que son siempre verdaderos. Son siempre verdaderos. Porque son siempre igualdades, ¿no? Dice, pero tienen un inconveniente, que no hacen avanzar el conocimiento, claro. Son identidades. Luego están los juicios sintéticos, dice. Y él pone el siguiente ejemplo, pero yo digo, no puedo entrar mucho en esto porque nos damos 3 clases como mínimo. Son los juicios propios de la ciencia, dice, donde el predicador añade algo al sujeto. Tienen un problema, dice él. Bueno, el juicio analítico tiene una cosa muy importante para él que es a priori. Voy a decirlo casi en voz baja, casi de pasadilla. A priori es un juicio que se puede obtener antes de la experiencia. A priori, en Kant quiere decir antes de la experiencia. O sea, tú no necesitas la intervención de los sentidos ni de la experiencia para decir que, por ejemplo, que 2 más 2, no, eso no va a servir. Que el hombre es un animal racional, por ejemplo. Porque es la definición de hombre. Las definiciones. Voy despacito, no importa, a ver si entendemos al final. Los juicios sintéticos son a posteriori. ¿Qué quiere decir? Después de la experiencia. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Tú coges agua, la hierves, lo pones en un termómetro, pues hierve a 100 grados. Eso sería la experiencia. Y tienen la ventaja de que hacen avanzar el conocimiento. Pero para acá la desventaja que son a posteriori. ¿Por qué? Ya veremos. O no lo veremos. Lo tengo que decir, pero sería tirar un poco frío. Para él, los juicios interesantes son los que sean sintéticos, porque hacen avanzar el conocimiento, y a priori. ¿Por qué? Vamos a intentar, a ver si al hilo de la cuestión va saliendo, pero no es tan fácil explicarlo así como las otras cosas. Entonces, dice Kant, hacen falta otro tipo de juicios, los juicios sintéticos a priori. Ya veréis por qué lo tengo que decir, podría no haberlo dicho. O sea, juicio analítico, juicios sintéticos a priori, que sería su invención. Él da 2 ejemplos. Por ejemplo, da un ejemplo, 7 más 5 igual 12. Eso es un juicio para él sintético a priori. A priori, porque no necesitas la experiencia, y sintético porque 12 hace avanzar el conocimiento, porque 7 más 5 no es necesariamente 12, puede ser 11 más 1, puede ser...
Tenéis que quedaros con una comprensión muy así. Vamos a avanzar. ¿Por qué lo he explicado? Podría no haber dicho nada. ¿Para qué lo dice? Porque él se va a preguntar en la obra Crítica de Son Pura, lo vais a ver en cualquier libro, o si leéis un poquito de crítica, dice, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos? Entonces, ahora nos vamos a dedicar, primero he hecho las tres preguntas. ¿Qué puedo saber o qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? De ahí sale la Crítica de Son Pura y la Crítica de Son Práctica. Una vez que estamos en la Crítica de Son Pura, se hacen tres preguntas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? Por eso he explicado. Podría decir, ¿cómo es posible el conocimiento en la física? Pero bueno, queda demasiado descafeinado. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos en la física? Segunda pregunta. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas? Tercera pregunta. Si son posibles, ojo que hay un matiz aquí, si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. O lo que es lo mismo, aquí lo que va a hacer es explicar que no son posibles. Se ha fijado en la primera pregunta, va a explicar cómo se constituye la física. En la segunda, cómo se constituye la matemática. Y en la tercera, va a decir que no son posibles la metafísica y por lo tanto, por qué la metafísica debe ser erradicada. Pero ya hay una manera de expresarlo, en alemán está muy claro también, pero en la traducción castellana tampoco hay problema. Pregunta, ¿cómo son posibles la física? ¿Cómo es posible la matemática? Y si es posible la metafísica. Bueno, y aquí nos quedamos con la introducción y la... O sea, la preocupación metafísica... bueno, hay un texto genial, eso te lo traigo. Así empieza la obra, en uno de estos preliminares. Es un texto genial. Para mí, es el siguiente, creo que no sé de memoria. ¿Tiene la razón humana este singular destino? ¿Tiene la razón humana este singular destino? De verse asaltada por cuestiones de índole tal que por su naturaleza son inexplicables, pero que sin embargo es inevitable. O sea, nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestra persona tiene este destino, que es asaltado permanentemente por cuestiones que no podemos evitar hacernos estas preguntas y que sin embargo no tienen respuesta. Así es lo primero que dice. Genial, ¿eh? Yo no he encontrado una definición de ser humano o de un aspecto fundamental del ser humano tan meridiana como esta. Este es nuestro singular destino. Podríamos decir, esta es nuestra sino, o esta es nuestra drama, que somos o nos surgen interrogantes de una manera inevitable y que no podemos resolver. La gran paradoja del ser humano. Esto es lo más importante para mí de los preliminares de la crítica de la razón pura. ¿Es así o no es así? Yo siempre digo que somos un primate incomprensible porque realmente es incomprensible. Porque vivimos como si fuéramos a vivir siempre. Bueno, vivimos, es que hay como el mero hecho que seamos alguien, que tengamos una identidad, que tengamos ilusiones, pensamientos, deseos, gozo, sufrimiento, ese mero hecho es inexplicable. ¿Cómo te lo explicas? Ya es complicado, ya también maravilla un poco el hecho de que yo tengo unos poquitos árboles frutales y que de repente todos los años a la misma época salen las florecitas y esto, ya eso es muy... Pero que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos todo esto, seamos todo esto y que nos vamos a morir y se va a acabar radicalmente, es mi persuasión. ¿No? Pero eso es inevitable. ¿O no es inevitable? Hay muchas cosas que son inevitables, ¿no? ¿No creéis?
desear, proyectar, programar, amar, enamorarse, ilusionarse, desilusionarse, es inevitable. Y a todas estas cuestiones inevitables a veces nos queremos aferrar, le queremos encontrar respuestas, pero además queremos aferrarnos a ellas. No te puedes aferrar a nada. Entonces, ¿para qué? Kant le va a buscar le va a dar una solución personal, que a mí no me convence, pero a él sí. Y si hay algo que a mí me convence, que cuando tú encuentras aquello que te convence, más o menos te encaja, por mejor que sigas por ese lado. Porque respuestas teóricas no vas a encontrar.